Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia del Canal 2 y del informativo Nuestra Gente, que a esta hora de la mañana siempre están atentos al programa. Muy bien. Lamentablemente, don Nelson Sánchez, quien es panelista, también invitado los días miércoles, hoy no puede acompañarnos, pero entonces vamos a aprovechar y a conversar con el doctor Norberto Tascón este rato sobre temas de ciudad, de región y de país. Doctor Tascón, país nace... Pero haciéndole un paréntesis, José Alberto, respecto a Nelson, a mí me parece que, él haber estado asesorando en este momento a Juan Manuel Pulido, que ha sido designado por el alcalde elegido Hermitage, para recibir lo que es en Cali, es un muy buen acierto del doctor Juan Manuel Pulido, porque no podemos desconocer que Nelson es una persona con una capacidad y con un conocimiento muy importante de empresas municipales. Y si bien es cierto la invitación que teníamos él y yo hoy por parte suya al informativo para seguir hablando de lo que es las empresas municipales, pues no es óbice para decir que ojalá sea Juan Manuel Pulido quien llegue a la administración de Cali, si ese es el cometido que se ha planteado, porque regularmente quienes están al frente de la comisión de empalme son quienes suenan regularmente para ser los directivos. Y en este caso, como lo veníamos escuchando de Nelson, vale la pena que se haga un inventario muy exhaustivo de qué son las empresas en este momento, porque si bien es cierto, cuando Guerrero inicia su gobierno al año, le entregan las empresas municipales, y las empresas municipales de ese entonces, después de la intervención, que llorábamos por la el mal manejo que se había hecho de la intervención, pues hoy estamos de pronto peor, porque no hemos podido salir adelante con eso, y se han vuelto las empresas municipales un escampadero de cuanto funcionario se vuelve amigo del alcalde, de funcionarios que no tienen una responsabilidad social para con la ciudad, unos servidores públicos que José Alberto no les interesa sino ir a firmar contratos y ir a entregar lo poco que ha quedado de esas empresas, al punto que si Hermitage, que ha dicho que no va a privatizar esa empresa, que no va a aceptar bajo ningún punto de vista que esa empresa quede en manos de unos particulares, y cumple, pues en buena hora el aporte de Nelson allí puede ser muy importante, porque conoce todo lo que son las entrecarnes de la contratación pública en materia de la energía, por qué van a subir las tarifas de energía, conoce como nadie también el problema de acueducto y alcantarillado, y que no más de telecomunicaciones. Luego, en buena hora, pues yo creo que su ausencia se justifica en beneficio de lo que va a ser tiene esta usted necesidad. razón, doctor Tascón, y a nosotros nos da tranquilidad, y además nos da la certeza de que la próxima semana que va a acompañarnos, pues nos va a traer información de primera mano y confiable de realmente cómo está en Cali.
y cuáles son las perspectivas futuras inmediatas que tiene la empresa más importante del suroccidente de Colombia, que tiene su sede aquí en el municipio capital del Valle. Esperemos pues que Nelson siga allí actuando en esa comisión de empalme. Él es un asesor técnico, él no está aspirando a ningún cargo público, hay que decirlo con claridad, pero sí es un hombre que por su formación y por su experticia nos da a los ciudadanos caleños seguridad de que no está defendiendo intereses de parte, sino intereses de ciudad. Bien, hecha esa precisión, quiero invitarlo a que hablemos de dos temas inicialmente. El primero, el presidente Juan Manuel Santos esta mañana en una cadena nacional estaba hablando, lo estaban entrevistando, él está en Europa, y lo están entrevistando acerca de que hoy, a partir de hoy, los colombianos podemos viajar sin visa a Europa. Bueno, excepto a Inglaterra y a Irlanda, que no suscriben el acuerdo, pero podemos entrar a los otros 26 países de la Unión Europea, más 2 países que no son de la Unión, pero que también se vinculan al proceso de ya no exigirnos la visa Schengen. La visa Schengen significa Schengen por un Estado europeo, por una ciudad europea, donde se hizo este acuerdo ya hace muchos años, que permite que si un ciudadano no residente, no originario del territorio europeo llega a un país de la Unión Europea, automáticamente puede circular por los demás países de la Unión Europea, como digo, exceptuando a Inglaterra y a Irlanda. Pues bien, a nosotros hasta ayer se nos exigía visa que tenía unos requisitos. Si usted iba para Francia, tenía que sacar la visa Schengen, o si iba para Holanda, o si iba para España, o para Alemania, o para Italia, cualquiera de estos países, usted hacía el trámite ante la embajada correspondiente del país aquí en Colombia y si le daban la visa, quedaba habilitado para entrar a Italia, por ejemplo, y de Italia moverse a Francia, Alemania, a los demás países de la Unión Europea. Ya podemos viajar sin visa, pero no significa que cualquiera puede irse montando en el avión y creer que porque llegó al aeropuerto de Madrid o al aeropuerto de París o al aeropuerto de Frankfurt, ya lo entraron. No, allí en su momento los oficiales de migración revisarán que usted cumpla los requisitos mínimos. 1, que tenga pasaje de ida y regreso. 2, y que ese pasaje de ida y regreso tenga vigencia no mayor de 90 días. 2, que usted demuestre que llega a un sitio reconocido, identificable, o bien de un familiar, de un amigo o un hotel, y eso tiene que certificarse. 3, que usted demuestre que tiene capacidad económica. Usted tiene que ir y mostrar que tiene o unos ingresos demostrables en efectivo, o alguna certificación bancaria, o una tarjeta de crédito que lleve también su respectiva certificación de que tiene un cupo determinado para usted gastar. Y se estima en Europa que la media, sin contar alojamiento, es que usted requiere mínimo 50 euros diarios, entre 50 y 100 euros diarios, sin contar alojamiento. Eso es lo que las autoridades de migración revisan cuando usted va a entrar, y además que tenga un servicio de salud garantizado. O sea, desde aquí uno tiene que llevarse su seguridad o prepagada o comprada a estas firmas de las tarjetas de crédito o de los bancos para evitarse problemas. Pues José Alberto, la noticia es buena porque todos teníamos ese pesimismo, más con los ataques que se produjeron al país de Francia, sí. Por cuenta de la ISIS, que son estos grupos rebeldes musulmanes, y precisamente estaba como en ese medio la aprobación definitiva de la entrada de colombianos a la Unión Europea. Teníamos ese pesimismo, la verdad es que hay que decirlo de esa manera. Sin embargo, pues los países de la Unión Europea habían empeñado su palabra con Colombia como país de Sudamérica por toda la serie de avances que hemos tenido en diferentes materias. Sabíamos, por ejemplo, que países como, fíjese usted, Dinamarca y España, Francia, Noruega,
han sido acompañantes del proceso de paz en Colombia, y eso se volvió, yo diría que una patente para que el presidente colombiano pudiese seguir insistiendo y pudiese seguir trabajando en la consecución de ese beneficio para los colombianos, y es no visarse para viajar a la Unión Europea, pero con los antecedentes lógicamente que usted plantea. No es que todo el mundo le provoque irse para allá y no tenga que cumplir unas condiciones, o que sencillamente el que se encuentre en condiciones deprimentes porque no tiene trabajo, por cualquier otra razones, pueda irse a uno de estos países así, por así. No, tiene que cumplir con los requisitos que usted ha planteado, pero lo que sí abre la puerta es primero a que mucha gente no viajaba a la Unión Europea por ese inconveniente. Habían una serie de requisitos mucho más fuertes, mucho Además, más muy denigrante el impositivos. trato que a veces nos daban en las embajadas. Exactamente, y en la Unión Europea, así como en los Estados Unidos, en aquella época del pasaporte azul, del pasaporte verde, donde los colombianos automáticamente éramos separados de los grupos en fila especial sí, en inmigración. porque siempre sinónimo de colombiano era narcotráfico, sinónimo de colombiano era delincuencia, sinónimo de colombiano era que ahí habían terroristas en potencia. Hoy todo el esfuerzo que ha hecho Colombia a nivel nacional principalmente e internacional, cuando deportó a los principales capos, cuando ha hecho procesos de acercamiento, cuando este proceso de la paz es fundamental para combatir precisamente esos elementos de gran preocupación a nivel mundial, pues los países europeos nos abren la puerta, y el valor agregado que esto va a tener es, primero, la interacción entre los países. Segundo, vamos a tener llegada de nuevas tecnologías. No podemos negarnos que los alemanes, por ejemplo, los franceses, los mismos soviéticos, ingleses y demás, y toda esa entrada por Europa facilita para que los colombianos podamos aprovechar, por ejemplo, y hacer más turismo, pero eso también va a generar una contraprestación, porque es que ya en Europa no nos ven exactamente como un país de narcotraficantes, sino que aquí han habido eventos muy importantes en los que han venido y han encontrado cosas interesantes. A Europa, creo que en este momento, si mal no estoy, en Francia está Botero haciendo una exposición, y como Botero, yo creo que el primero que sacó la cara por la cultura en Colombia pues fue el mismo García Márquez, cuando fue premiado con el Nobel de Literatura, y detrás de él pues fueron llegando los deportistas, por ejemplo. Ya hoy en Europa tenemos un muy buen número de deportistas en los diferentes clubes de fútbol. Igualmente tenemos científicos y gente. Ya hoy no es una barrera para que nuestros hijos o nuestros familiares vayan a estudiar a la Unión Europea, sino que también se han logrado, por ejemplo, con las universidades, y en especial en el Valle, por ejemplo, la Santiago C, que tiene convenios con universidades de España. Esto facilita que, y hay que tener en cuenta eso, si bien es cierto España en la época de la colonia a nosotros nos causó grandes dificultades, lo que no es menos cierto es que este logro del presidente fue afincado básicamente porque el gobierno español y porque ese país proporcionó muchas facilidades para que mucho colombiano entrara por España precisamente y hiciera los recorridos que usted plantea, porque cuando ya uno entra a un país de la Unión Europea puede movilizarse por cualquier parte de Europa, y a excepción lógicamente de estos países, pero sabe que en el análisis que usted planteaba, José Alberto, también me va a llamar la atención que puede ser mucho más fácil estando una persona allí en la Unión Europea, en España, en Francia o cualquiera de estos países, para poder desplazarse temporalmente por ejemplo a Inglaterra y ir en condición pues de turista y demás, porque si permitió la entrada a la Unión Europea ya tiene, yo diría que un 50 o más % de recorrido, en razón a que se le ha considerado como un ciudadano latinoamericano de bien,
y eso ayudaría, por ejemplo, para ir en su condición de turista o de ir a Inglaterra, que es uno de los países que pues no ha firmado este acuerdo con Colombia para eliminar el ingreso allá. Pero me llamó la atención también, José Alberto, algo que el presidente ha planteado, y es que hay que hacer en Latinoamericano algo igual, y viene el presidente con el propósito de reunirse con Perú, con Ecuador, lógicamente los colombianos. Se está hablando inicialmente de conformar eso, un país o una serie de países que hoy ya funciona en alguna. Por ejemplo, ya nosotros en el Ecuador no necesitamos presentar visado ni nada de esas cosas, entramos más fácilmente. Entonces se quiere el presidente anticipar a esto y decir por qué Suramérica, donde somos países afines, donde somos países con las mismas casi condiciones culturales y a veces que de formación laboral y demás, no evitar esas fronteras que nos hemos puesto los latinoamericanos. Y eso implicaría un primer avance para que en Latinoamérica, incluidos los Estados Unidos y Canadá, se pudiese romper esas barreras que en un momento dado, José Alberto, yo soy de los que creo que si en Colombia tenemos unas buenas fuentes de empleo y todo lo demás, la gente no se querrá ir de este país. Es que esto es un país muy agradable, muy bueno, si tuviésemos unas buenas fuentes de empleo. Y mire usted lo que pasa con los colombianos que se van a otros países. Después de que realizan su vida o logran hacer algo, se regresan. En su gran mayoría se regresan, pues unos que ya afincan sus familias y demás, no lo hacen, pero siempre vienen a visitar a Colombia, porque yo creo que este es uno de los países, José Alberto, inigualable en el mundo. Así es. Y a propósito de lo de la posibilidad que tenemos los colombianos de viajar sin tantas trabas a Europa, démonos una vueltica por el vecindario y miremos ahora las dificultades que en este momento vive la relación colombo-venezolana, donde pues definitivamente yo sé, en los últimos días he tenido oportunidad de hablar con dos personas que han estado en Venezuela y que han manifestado las dificultades que han tenido con algunas autoridades venezolanas por solo hecho de ser colombianos. O sea, y como están en proceso electoral, se presume que estas personas están allá haciendo, no sé si espionaje, inteligencia o contrainteligencia, y en todo caso casi que los han tratado como personas no gratas. Uno de ellos un empresario caleño del gremio con el que nosotros estamos vinculados, y otra un ciudadano corriente que han venido francamente desconcertados de la actitud hostil que han percibido en Venezuela. Pero a esto agreguémosle que el próximo domingo en Venezuela hay elecciones. Y bueno, si llega a ganar la oposición, como parece indicar pues las encuestas y el ambiente de opinión, también el presidente Maduro ya ha dicho que él no va a entregar la correlación de fuerzas mayoritaria del Congreso a la oposición, y que él, si le toca, sale a las calles a defender la llamada revolución bolivariana. La pregunta que le hago, doctor Tascón, es: ¿esto nos puede afectar? O sea, ya ha afectado mucho la relación colombo-venezolana, el comercio. Hay muchos empresarios del Valle del Cauca. Nosotros en el Valle del Cauca, Venezuela era el primer destino de exportación para el Valle del Cauca, hasta hace muy pocos años. Y hoy día hay muchos empresarios vallecaucanos que tuvieron que cerrar literalmente sus negocios con Venezuela, primero porque se demoraban en pagar, por el control de cambios que hay allá y la regulación, pero segundo por las hostilidades binacionales que de todas maneras han afectado el comercio entre empresas de ambos países. Bueno, si llegase a ocurrir que se genere una desestabilización política en Venezuela, yo me imagino que eso va a repercutir. No sé si se va a venir mucha gente de Venezuela para Colombia o si se van a terminar de caer los negocios que se tienen. ¿Usted cómo ve ese panorama, doctor Tascón? A ver, yo le escuchaba a mis viejos palabras sabias que hoy todavía retumban
en mis oídos. Y decía que no hay mal que dure 100 años, decían mis viejos, ni hay cuerpo que lo aguanta. Yo creo que, si bien es cierto, Chávez concibió, siendo un militar, concibió un país que podía estar entre ese socialismo cubano y ese socialismo soviético. Lo que no es menos cierto es que quería una Venezuela igualitaria, una Venezuela que en su sueño, nos lo decía permanentemente en sus diatribas presidenciales, Venezuela debería tener una calidad de vida muy importante. Pero vea usted que una cosa es que uno sueñe y otra cosa es que realice los sueños. Si bien es cierto, Chávez se volvió presidente, lo que no es menos cierto es que fue después de varios intentos de golpes militares, es decir, a la fuerza. Y ya cuando Venezuela cae en una especie de fondo, los venezolanos desesperados terminan eligiendo a Chávez como una salida a ese problema de la corrupción igualmente en Venezuela, de los malos gobiernos, de quedarse con las utilidades del petróleo, de entregar el bienestar de los venezolanos a unas empresas, típico a lo que nos pasa acá en Colombia, pero en una menor proporción, porque no ha habido ese desvencijamiento de las entidades que poco a poco lo estamos viendo, pero al fin y al cabo en Venezuela la única fuente de ingresos para ese gobierno fueron precisamente los beneficios del petróleo. Chávez hace mal uso de esa oportunidad porque, recuerde usted, Venezuela le entran muchos ingresos del petróleo, pero prefiere ir invirtiendo en los países vecinos, entonces le da petróleo a Cuba, le da a Perú, a Ecuador, a Argentina, y trata como de ir montando, Bolivia, de ir montando una especie de círculo de amigos y un bloque en el que él veía otra vez y se fue onnubilando como el Bolívar moderno, el Bolívar que podía juntar nuevamente todas las naciones de Sudamérica para volver a hablar de la gran Colombia, pero él simplemente hablaba del gran país bolivariano. Eso, pues lógicamente hizo que en Venezuela a la gente, para mantenerse en el poder, había que utilizar todos esos recursos que quedaban para generar, por ejemplo, una mejor educación, unas mejores fuentes de trabajo, una mejor salud, etcétera, una mejor proveeduría de alimentos y volver las tierras productivas y al venezolano crearle la incentiva de producir y ser autosuficientes. Pues ellos creyeron que su petróleo era eterno y que con eso irían a tener todo lo que les diera la gana del mundo externo, desde los alimentos hasta los lujos. Y vimos cómo el precio del petróleo se cayó. Chávez entra en la crisis precisamente de su salud, muere como tal, pero tenía unos acercamientos muy fuertes con Cuba que fueron exportándole a Venezuela precisamente esa especie de lo que fue la Revolución Cubana, en el entendido de que en Cuba todo el mundo se educaba y en Cuba es una obligación estudiar y volverse profesionales. Pues muchos de esos profesionales fueron avanzando hacia Venezuela, pero desafortunadamente la muerte de Chávez casi que trunca todas las esperanzas, porque detrás de Chávez vienen precisamente una camada de gentes que lo acompañaron y demás, pero con unos intereses completamente distintos. No quiero con esto decir que Chávez no estaba en eso, porque hemos conocido los escándalos en los cuales sus hijos tienen grandes sumas de dinero en paraísos fiscales, inclusive en Islas Caimanes y en estas otras regiones de acá de América, donde llevaron esos dineros. Pero detrás del estaba Diosdado Cabello, estaba Maduro, y estaban una serie de personajes que finalmente los vimos apoderándose cuando ya Maduro es elegido presidente y designado por Chávez como tal, es elegido presidente, y creo, como están andando las cosas, que difícilmente Chávez va a ser capaz de derrotar
a la oposición, el chavismo va a ser capaz de derrotar a la oposición, teniendo como cabeza a Maduro al frente de su organización política, salvo que, lo que está pasando, países a quienes les han adelantado ventas de petróleo, como el caso de China, el caso de países, algunos países socialistas europeos, que han pagado por anticipado muchas de las importaciones de petróleo a cambio, por ejemplo, de electrodomésticos. Hoy en Venezuela se está diciendo que el gobierno venezolano le está entregando estufas, televisores, inclusive carros a líderes que tengan alguna ascendencia dentro del pueblo venezolano y que se conviertan prácticamente en aquellas personas que sean capaces de traer muchos votos. Sin embargo, si las encuestas, no como las de Colombia, José Alberto, porque es que acá en las elecciones pasadas el gran derrotado de las elecciones fueron las encuestas, si las encuestas en Venezuela se han hecho serias y los resultados que han planteado tienen esa tendencia y esa visión, lo que vemos es que el pueblo venezolano ya está cansado, un pueblo con 20, 30 años pues al frente de un partido que no ha dado la medida, porque también hay mucha pobreza y lo que nos muestran los medios de comunicación es cierto. Unas estanterías de los almacenes totalmente vacías, una falta de comida, a pesar de que en algunos renglones, por ejemplo, como la farmacéutica, Venezuela subsidia la entrada a Venezuela de productos farmacéuticos a unos precios realmente bajos comparados, por ejemplo, como con Colombia. Y esto significaría que de ganar las elecciones en Venezuela, porque las próximas elecciones son las de Congreso, donde se eligen la Asamblea Nacional de Venezuela, donde se eligen las asambleas departamentales y municipales, allá, si gana la oposición, prácticamente se colocan en la antesala del triunfo a la presidencia. Y ahí es donde retomo las palabras que usted ha dicho, José Alberto, en el sentido de que Maduro lo ha dicho expresamente, casi que notifica a la oposición: si ustedes ganan, yo me salgo a la calle como a no reconocer el triunfo que ha tenido la oposición y a tratarla de acabar. Y ahí es donde los países del bloque americano, pues la OEA inclusive va a tener que tomar cartas en el asunto, porque estaríamos viendo Venezuela a puertas de un enfrentamiento. Recuerde usted lo que fueron los años del 48 y en adelante en Colombia, cuando en Colombia se enfrentaban precisamente la oposición y el gobierno, Partido Liberal contra Partido Conservador, y las muertes y la creación de guerrillas y la creación de toda serie de grupos rebeldes fue el pan nuestro de cada día. Venezuela está en un estado de alerta donde si el presidente no maneja esto, la desgracia de ese país será muy pronta. Sí, lamentablemente lo que puede pasar en Venezuela, y ya independiente de qué está pasando con el gobierno, es que por primera vez en Venezuela comienzan a darse evidencias de que ya hay grupos armados, ilegales indiscutiblemente. O sea, se está incubando una especie de guerrilla y de contraguerrilla en ese país que nunca las había tenido, porque Venezuela, a diferencia de lo que ha pasado en Colombia, ha tenido muchos problemas con su democracia, pero de verdad se ha distinguido por ser un país sin guerrillas y sin paramilitares, y ahora en el último tiempo pareciera que esto está comenzando a brotar. Esta es una situación muy complicada y ojalá al presidente Maduro y a las autoridades venezolanas no se les salga de manos esta situación, porque sería muy complicado para ellos y también para los vecinos, es decir, para Brasil, para nosotros colombianos, que tenemos frontera de más de 2.000 kilómetros con ellos, 1.500 kilómetros con ellos, por todo lo que puede significar el proceso de paz en el que estamos ahora y que podría terminar atizando hogueras para irse a afincar reductos de promoción de guerrilla y, por qué no, de contraguerrilla o de paramilitares también en el territorio del vecino país venezolano. José Alberto,
haciéndole un hincapié porque no podemos dejar por fuera el tema del narcotráfico. Usted se acuerda por allá, hace más o menos 20 años en Colombia, cuando el narcotráfico llegó a Colombia, nosotros lo veíamos como algo normal, como algo que allí no había producido ningún efecto. Pero ese dinero, esa cantidad de dinero que le entraba precisamente a los narcotraficantes y fueron creando esos carteles, terminaron permeando todas las estructuras del Estado, las estructuras de la Iglesia inclusive, y las estructuras de los medios de comunicación. Y eso originó la mayor ola de corrupción que se diera al interior del país colombiano. Pues parece que nuestros vecinos no han aprendido de la historia. A México se le advirtió de esta situación. Yo recuerdo que hace unos 10 años atrás o más, a México se le dijo: el narcotráfico está llegando a ustedes y ustedes están siendo utilizados como el país antesala para ingresar a los Estados Unidos grandes toneladas de droga. No le pararon muchas bolas. El narcotráfico se afincó allí. Los carteles de Cali crearon una especie de subsidiarias en México, y esos carteles ya con gente de México permearon exactamente el gobierno, permearon las estructuras de México, y comenzamos a ver toda la desgracia que nosotros habíamos vivido. Entonces se hablaba de Chiapas, de Jalisco y de todos estos estados de México como estados exclusivamente dominados por el narcotráfico. Venezuela, se le dijo a Chávez, y los Estados Unidos han advertido: ojo, a Diosdado Cabello se le ha vinculado con mafias del narcotráfico y él defiende en la Asamblea Nacional temas de eso. Y recuerde que hace apenas 15 o 20 días, si no estoy mal, aparecieron dos hijos o dos sobrinos de la esposa de la esposa de Maduro, precisamente el presidente de los venezolanos, vinculados y detenidos en los Estados Unidos con narcotráfico. Entonces vea usted cómo esto, que ya lo sabemos todos acá y sabemos las consecuencias y sabemos cómo comienza y cómo va terminando, pues ellos no lo han previsto y pareciese que esa plaga les ha llegado, y eso va a ser algo también que se vuelve un detonante en medio de toda esta crisis, y va a dar origen exactamente con lo que usted estaba rematando el comentario, José Alberto, y es la creación de grupos rebeldes de cualquier índole, en pro de recoger el gobierno o en pro de adueñarse de la economía de Venezuela. Así es, lamentable, la situación de Venezuela es una situación muy complicada. Nosotros desde acá obviamente no tenemos todos los elementos que conocemos son muy fragmentarios, pero de bulto sí se ve que hay inestabilidad política en Venezuela, y esto va a afectar el destino venezolano de los próximos años para la población. Y es lamentable porque Venezuela sigue siendo el segundo o tercer país con mayores reservas petroleras del mundo, un país que ha afincado su economía en función de las reservas petroleras, pero que no ha sabido aprovechar por decisiones internas los recursos de esta riqueza petrolera para generar desarrollo industrial endógeno, es decir, propio de allá, de su país, de los venezolanos. Y es lamentable porque es como cuando uno se come la herencia que le dejan sus ancestros, se la come, pero en lugar de invertir en comprar o montar una empresa, montar un almacén, generar un proceso que vaya permitiendo acumular y mantener ingresos propios, se dedica a comer, a viajar, a ponerse ropa, a hacer invitaciones a los amigos. Pues exactamente es lo que puede estar ocurriendo con el país venezolano hoy por hoy. Pero vengámonos a Cali, doctor Tascón. Y no deje por fuera en Venezuela algo que para mí va a ser como la tapa que le faltaba a la olla, y es la persecución a quienes están en la oposición. Sí, esa no es la manera de hacer un gobierno, y Chávez los ha desafiado, inclusive los ha metido a la cárcel, y eso es lo que ha comenzado a hervir los ánimos en esas bases populares, porque ya se está yendo más allá de lo que se permite. Sí, es cierto, hay que defender el derecho de la oposición a hacer oposición, así como en el caso colombiano. Hoy el Centro Democrático hace oposición, nosotros desde esta tribuna periodística reivindicaremos siempre el derecho del Centro Democrático a hacer oposición.
como igual el polo democrático alternativo tiene derecho a hacer oposición, y no por estar en oposición al gobierno y a la unidad nacional se los tendrá que encarcelar porque le huelen maluco al gobernante de turno o porque le parecen que están hablando en un tono que los incomoda. Eso no es aceptable. Las libertades, el derecho a la información, el derecho a la expresión deben ser libertades que en ninguna circunstancia pueden afectarse, porque le están negando el derecho a la gente común y corriente como usted y como yo a que conozcamos de mejor manera lo que está pasando al interior de las esferas de poder. Hablemos de Cali, doctor Tascón. El alcalde electo, Mauricio Armitaz, sigue nombrando, o siguen siendo anuncios de su gabinete, y en esta última semana aparentemente han comenzado a surgir algunos conflictos con algunos grupos políticos, concretamente con el grupo de Clara Luz Roldán. Ella, que definitivamente apostó y apoyó la candidatura de Mauricio Armitaz, parece ser que esperaba que le entregaran la Secretaría del Deporte a su grupo político, que de alguna forma ha sido siempre amparado por Dilian Francisca Toro, pero cuando ya comienza, y casi que es un hecho, que Juan Esteban Ángel va a ser el nuevo secretario de Deporte, quitándole la posibilidad a Clara Luz Roldán de que ella o alguien de su grupo sea quien ejerza, pues eso ya marca una fisura, y podría mirarse, o es un mensaje que Armitaz envía de que no va a parcelar el poder por cuotas políticas, o es un mensaje de ingratitud de Armitaz a quien lo apoyó en su campaña. ¿Cómo lo ve usted? Pues José Alberto, yo me inclino por la primera. Si bien es cierto, es que en política últimamente se viene siendo deshonesto a carta cabal, y es que la corrupción no es solamente robarse las cosas del Estado, sino apropiarse de los mecanismos del Estado para causar bien o daño. Entonces, si usted y yo somos de partidos políticos diferentes, o mejor, del mismo partido político, usted no puede subrepticiamente o por debajo de la mesa o escondidas, simplemente porque no llegamos a un acuerdo o porque no estamos de acuerdo en determinadas posturas, estar en contra de la institucionalidad. Y entonces me da la sensación que esa llegada de la doctora Clara Luz Roldán a la campaña Armitaz era producto exactamente de la respuesta que le estaban dando a Roy Barreras, que es parte también de la U, presidente o mejor copresidente de la U, cuando él casi que impone el nombre de Angelino Garzón como candidato a la alcaldía de Cali, tumbando las aspiraciones inclusive de Clara Luz Roldán, porque ya sabíamos iban a contraprestarle a su jefe natural en la política, la doctora Dilian Francisca Toro, que si ella era la candidata a la gobernación, pues una aliada de su organización política no podía ser la candidata a la alcaldía de Cali. Tema de pesos y contrapesos. Y ahí es donde nace y coge fuerza pues la oportunidad de Roy, que no es banco, y presenta el nombre de Angelino como creyéndose que esto iba a ser una salida, en el entendido de que se referenciaron en las encuestas y entendieron que, pues sí, Angelino Garzón era reconocido, y en una encuesta nadie puede negar que todo el país lo reconoce, en el Valle del Cauca más, pero de ahí a que en Cali lo quisieran elegir era una diferencia muy grande, y se demostró en las elecciones, a pesar de que esas encuestas, que no son honestas y que son burlonas, pues trataron de posicionarlo permanentemente. Ahí es donde uno dice hasta dónde esas encuestas están recibiendo, porque no puede ser justo que el resultado que ellos están teniendo en unas mediciones permanentemente no sean coherentes con el resultado final. Y nosotros sabíamos por encuestas que se hacían que Angelino no sería el alcalde de la ciudad. Por eso aparece aliándose la doctora Clara Luz, pues lamentablemente sin hacerlo público, con el señor Armitaz. ¿Por qué? Pues porque ella pertenece a la estructura de un partido, había sido candidata por un partido y no podía de la noche a la mañana aparecer en una campaña donde ellos ya como partido tenían candidatos a la alcaldía de la gobernación. Y
marca esa diferencia solo para ser el referente de la doctora Clara Luz Roldán, que no podemos negar fue una excelente secretaria de Deportes y además me parece que es una excelente funcionaria. Pero en el tema ya del manejo interno de la campaña de Armitage alcalde, recuerde usted que una de las primeras cosas que hizo él fue inscribirse y recoger firmas para inscribirse como independiente. Es decir, cortó de tajo el cordón umbilical con cualquier organización política, mas no cerró la puerta. Dijo, a esta campaña pueden llegar todos, los que quieran a Cali, y hoy está haciendo uso de esa patente para decirle a todos los que llegaron a esa campaña, porque es que llegaron, y tengo que confesarlo, no puedo decir a ciencia cierta si a Armitage le pusieron como contraprestación. Con los amigos que yo he hablado, no. Pero yo no sé si algunos amigos que llegaron donde Armitage le dijeron, sí, nosotros lo vamos a respaldar, pero a mí me garantiza esta secretaría, o me garantiza este instituto, o me garantiza las empresas. No lo he escuchado realmente ninguno. Todos fueron con esa expectativa. Pero lo que sí había dentro de Armitage era una independencia, porque Armitage ni está dispuesto a ser jefe político en el Valle, como sí lo era el actual alcalde, ni Armitage estaba dispuesto a entregar el gobierno a cambio de, y hoy se ha demostrado cómo esa coalición que se formó inicialmente con amigos que acompañaron a Armitage en la alcaldía, hoy no tiene el peso ni la fortaleza, fíjese usted en el Consejo. ¿Por qué? Porque Armitage dijo, a mí no me interesa poner el nombre ni del Contralor ni del Personero. Eso es algo que tiene que elegir el Consejo y yo no me voy a meter allá. O sea si tengo que trabajar con los 21 concejales, yo trabajo con los 21. Si algunos no quieren trabajar conmigo, que en su opinión, pues no trabajamos. Eso es un buen indicio de independencia por parte del nuevo gobernante, del nuevo alcalde. Pues es lo que él ha tratado de dejar entender, mostrar, hasta el punto que hoy nadie puede decir, salvo Luz Helena Escárate, que desde que llegaron a esto, pues ella sí contraprestó. Además porque Hermitage, yo diría, vio en ella un bastión importante para una secretaría. Pero no solo eso, yo le agrego, es que yo creo, Luz Helena Escárate y Armitage se conocen de mucho tiempo, o sea, son amigos de vieja data y no fue producto de un acuerdo político coyuntural. Pero fue sí el acuerdo de bajarse la doctora Luz Helena de la candidatura, sí, claro, a la alcaldía, pero y llegar a esa candidatura, además con otros elementos, que detrás de Luz Helena está Mauricio Guzmán, y Mauricio Guzmán lógicamente aporta a esa candidatura, uno no lo puede negar, él tiene un prestigio político, y fuera de eso llegaban con él unos aportes muy importantes, como son los medios de comunicación. Él es parte de los medios de comunicación, y no podemos negar que amén de todo eso, la doctora Luz Helena Escárate tiene un buen perfil y tiene una buena historia en los cargos que ha logrado tener. Pero saliéndonos de ese aspecto, fíjese que con los demás candidatos al Consejo, los demás concejales, que inclusive salieron elegidos, no ha tenido el alcalde un compromiso. No ha tenido el alcalde una definición precisa para decirle, es que usted me acompañó, le toca esta finca. Y lo ha dicho públicamente como usted lo tocaba ahora. No voy a dejar parcelar mi gobierno. ¿Usted sabe si ya está confirmado que Guillermo Garrido, el que era hasta hace muy poco director de Confandi, va a ser el nuevo presidente de Metrocali? Me habían dicho que va al gobierno, no directamente a Metrocali, pero sí que iba a estar muy cercano al gobierno de Armitage. Y creo que Hermitage va a usar lo que toda la vida ha hecho. Él se va a rodear, y lo dijo en la campaña, José Alberto, yo voy a buscar los mejores, a mí no me interesa si pertenecen a un partido o pertenecen a otro, yo voy a escudriñar cuáles son los mejores que me pueden ayudar a sacar de la crisis a Cali. Y le digo, desde mi óptica liberal, si eso lo hace, a mí me gusta, porque es que lo que no ha habido en Cali hace mucho rato es la independencia de los poderes. Del gobernante. Claro, la independencia de los poderes, José Alberto, desde el punto de vista que el alcalde es el administrativo, el consejo es el legislativo, y allí no marcamos la diferencia ni siquiera con los organismos de control. Y me gusta la actitud del señor Armitage de no meter la mano en la elección del personero y el contralor, porque él dice, a mí no me molesta el control, a mí me gusta que me ayuden a controlar esta cosa, y me gusta que me ayuden a decir dónde se me van a llevar las cosas.
Si esa administración está así, créame que yo desde mi óptica liberal la veo saludable y ojalá tengamos realmente para Cali una muy buena administración que nos devuelva lo público. Se está mencionando que Cristina Arango puede ser la gerente de Encali, la nueva gerente de Encali. Hay otros candidatos, pero ella está sonando con mucha fuerza. ¿Usted considera que es por ahí que viene la nueva gerencia? Yo diría que la gerencia en Cali se ha vuelto, pues aparte de ser la joya de la corona, como el gran obstáculo y el gran problema que tiene que sortear Armitage. Acuérdese que en campaña dijo, yo se la voy a dar a alguien que realmente sea capaz de sacarla adelante. Y hablaron de cazatalentos. Dijo, yo voy a escoger el gerente con unos méritos que me garanticen que en Cali va a ser bien manejada. Las personas que están haciendo el empalme, me parece que son personas de bien, personas con una independencia, podríamos decir, y segundo, que conocen la situación real. Uno no puede desconocer que Juan Manuel Pulido hizo una buena labor, no solamente como gerente en Cali, sino como gerente de Acuavalle, hay que reconocerlo. Es un hombre de bien en la ciudad, pues ha tenido investigaciones como cualquier servidor público, pero no está en esa crisis. Y con él, pues han llegado al empalme de Encali una serie de personas del sector privado, amigos de Armitage, pues que lo acompañaron en su proceso político, pero también, lo que no es menos cierto es que demostró que a Encali se le tiene que buscar una persona. Yo no creo que se vaya a ir tanto a ese tema de los cazatalentos del que él habló, pero sí me da la sensación que va a buscar entre las personas que él conozca, cercanas, y que le garanticen transparencia en el manejo de las empresas, el gerente. Es decir, que eso no se lo van a rifar, como decían que el actual gerente se iba a quedar porque era el amigo José Luis Pérez, que ya desde las cosas del gobierno iba a salir otra persona para allá. Me parece que la designación de Juan Esteban es buena, es un funcionario comprometido, tuve la oportunidad de conocerlo. Por lo menos como persona es de muy buen trato, ¿no? Es de muy buen trato, es una excelente persona y qué bueno que sea Juan Esteban, que además está muy vinculado al tema del deporte y estuvo en la Secretaría unos meses y lo hizo bien. Entonces, eso le genera esa independencia y creo que con eso estaría también pagándole el favor al alcalde Guerrero. O sea que usted de todas maneras es optimista en ese manejo de filigrana que está haciendo el alcalde electo para ir posicionando a los cargos más representativos de la ciudad. No, yo quiero pensar con las buenas intenciones, no con el deseo, con las buenas intenciones de que él acierte, porque si él acierta, créame, José Alberto, que Cali gana. Y estamos detrás de eso desde hace mucho rato. Es que la pérdida del liderazgo de los vallecaucanos y en especial el de los caleños es la falta de dirección, es la falta de tener alcaldes que realmente posicionen la ciudad. Cali es un polo de desarrollo y el Valle es un polo de desarrollo supremamente grande, lo mismo que con Dilian Francisco, independientemente de que no sea de nuestro partido. Pero si ella, como lo está diciendo, va a acertar, y acertar es escoger buenas personas, escoger buenos funcionarios públicos y construir políticas públicas en beneficio de esta región, bienvenidas sean. Y hay que darles el respaldo y hay que darles el apoyo hasta que nos demuestren lo contrario, porque también soy muy claro y muy preciso en eso. Si en un año o en 2 años o en más estos dos elegidos no han dado la talla y están llevando a la ciudad por el despeñadero, lo tenemos que decir como medios de comunicación, con la independencia, con la tranquilidad y la sabiduría de no tener retaliaciones contra ninguno. Sí, es verdad, usted tiene razón en eso, y de todas maneras no nos olvidemos que a Armitage, como a todos los alcaldes que van a estar gobernando entre el 16 y el 19, les va a tocar el posacuerdo, y ya las FARC, ¿no?, los están invitando a que se reúnan con los poderes locales, porque es evidente que ese acuerdo que se firme en La Habana no se va a concretar en el aire, se va a concretar en territorio, y el territorio es la localidad. Mire, ahora que usted toca ese tema, me acordé automáticamente de Óscar Gamboa. Cuando Armitage es elegido, llama a Óscar Gamboa. ¿Por qué? Porque es una persona que afrontó el tema de la gobernación con mucha honestidad, con mucha tranquilidad y con mucho respeto por los candidatos.
esa votación que sacó es una demostración de que la gente quiere cambio, de que la gente quiere otra visión de gobierno. Y Armitage lo llama para decirle que, conociendo lo que es un hombre gestor y que es un hombre que está metido, y acuérdese que él manejó en Presidencia de la República el programa de los afrodescendientes, Óscar Gamboa conoce como muchos todo lo que es el posconflicto y tiene muy buenas relaciones con gobiernos exteriores, hasta el punto que Armitage le dijo, vaya usted, y iban a ir juntos, se le presentaron inconvenientes, pero fue él a los Estados Unidos, se reunió con José Alberto Moreno, el presidente del BID, y hizo y produjo a los 3 días de haber llegado acá una reunión con el embajador de Holanda, Díaz Granados, que fue presidente de la U, porque él participó de ese gobierno primero de Santos y allí conoció toda esta gente que hoy la está acercando al gobierno de Armitage. Yo pienso que es una reserva que tienen a nivel departamental y a nivel municipal, tanto Armitage como la doctora Dilian, en Óscar Gamboa, pero a mí me da la sensación, hoy precisamente, el jueves, perdón, está almorzando Óscar Gamboa con el embajador americano en Colombia y con el asesor para asuntos de Latinoamérica, McNamara, a quien tuve la oportunidad de conocer en plena campaña porque fui a un almuerzo con ellos, a una cena, perdón, y vi las muy buenas relaciones que tiene Óscar Gamboa con estas personas. Luego, ahí lo que demuestra es que Armitage no tiene esa dependencia para decir, yo no puedo pensar por encima de lo que me digan mis asesores o mis acompañantes de campaña. No, está tratando de acertar como empresario y está viendo a Cali como una empresa que dice, yo no puedo obtener a mi hija, porque es mi hija, como la directora financiera o como la ingeniera de chatarrización o de qué sé yo en la empresa de él, no puede decir, yo no voy a tener a Pedro porque me acompañó en la campaña, así no sea el mejor gerente de Cali. Bueno, a mí me alegra que usted está haciendo una mirada optimista y tranquila de qué se espera del nuevo alcalde, porque es cierto, definitivamente los caleños y los vallecaucanos necesitamos enrutar de nuevo a la ciudad y enrutar de nuevo al departamento, y hay que darles el respaldo y la oportunidad tanto al alcalde electo Armitage como a la gobernadora electa Dilian Francisca para que comiencen a ejercer funciones el 1 de enero del 2016 y dejarles que en los primeros 4 meses muestren cómo es que van a manejar los destinos de la ciudad y del departamento. Y si lo van a hacer bien, pues es el deber de los ciudadanos caleños y vallecaucanos apoyarlos. Y si comienzan a equivocarse o a hacer maromas y asuntos inaceptables, pues también será el deber de nosotros, los caleños y los vallecaucanos, estar atentos para llamarles la atención y exigirles que reorienten el manejo de la alcaldía de Cali y de la gobernación del departamento. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.